Policía Nacional y los altos oficiales que han sido depurados de la institución a través de la prueba de confianza, hoy la guerra no ha cesado. ¿Qué me garantiza a mí que Aldo Oliva Rodríguez, que hace 10 o 12 años investigó al general Bonilla y que todavía están ahí, voy a pasar ese polígrafo? Pero el titular del Ejecutivo ha salido a la luz pública advirtiendo a los policías en rebeldía que la determinación no debe intranquilizarlos. Esto no debe inquietar a nadie más, que si alguien siente que le violentan su derecho, pues tiene el derecho, como que cualquier ciudadano, de ir ante la instancia judicial y pedir que la Corte le restituya su derecho si considera que sus derechos constitucionales han sido violentados. Las evaluaciones del polígrafo son el tema en conflicto, donde se alega que dichos resultados no deben poner en picada la trayectoria profesional de un oficial de la policía. Y las pruebas de polígrafo no son confiables. Nosotros, los oficiales de policías que estamos dentro de la institución, nos conocemos perfectamente. Incluso mi general Bonilla nos conoce perfectamente. Y él sabe que esas pruebas del polígrafo no son concurrentes y que han perdido las pruebas de polígrafo muchos oficiales valiosos de la institución. Sin embargo, la sociedad civil respalda el camino que inició la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Este es un proceso irreversible. Lo único es que es un proceso sujeto a leyes, y si los jueces dijesen en algún momento que nosotros hemos excedido nuestras funciones o no hemos actuado con apego a derecho, pues ese es, en el Estado de Derecho los jueces dicen la ley. Que hay una ley, que hay resultados, que hubo unas pruebas y que sobre esas pruebas tienen que haber decisiones. Para expertos en la materia policial, la guerra interna en la institución está marcada en algo más allá que de los resultados de la prueba de confianza, sino en el respeto de las jerarquías de promoción. Según un informe presentado por el gobierno de los Estados Unidos al cuerpo uniformado, son 400 elementos de la policía que han sido puestos a la disposición de las pruebas de confianza. Del total, 124 han sido aplazados. Para Noticiero Universal, Darío Rosales. Bueno, escuchamos la nota de Darío. Ya voy a consultar también sobre el tema de las controversiales contrataciones que se dan para alquiler de lanchas, que también es controversial lo que se dio en el Congreso. Pero ya finalizando el tema de la depuración policial, licenciada, ¿cuáles son las valoraciones después de haber escuchado diversas partes? Escuchábamos a la abogada defensora de los policías, al propio presidente, también al director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Y bueno, ellos en algún momento se queda la percepción de que el que está en contra de la prueba de confianza está en contra de la depuración, y esto realmente no es 100% cierto, sino que si se va a depurar se debe hacer bien desde un inicio para que no regrese, como lo había mencionado usted anteriormente. Este posicionamiento forzado es parecido, recuerdo yo, al que se estuvo empleando cuando se estuvo pretendiendo defender el modelo de las ciudades de desarrollo. Cualquier persona que opinaba en contra del modelo era que era retrógrado, antipatriótico, atrasado, político, incluso cuadrado, mandraquero, cuadrado, como usted lo quiera llamar. Dígale eso a Martinelli en Panamá, lo que le costó tratar de vender espacio de Panamá ahorita. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente podemos definir, hay un conflicto. Claro. Ese conflicto se debe resolver de la manera más rápida y de la manera más inteligente. Ese conflicto es un conflicto que puede minar totalmente la estructura policial, que el perdedor va a ser el pueblo hondureño. Sí. Hemos iniciado un proceso que nos ha costado enormemente. Hemos iniciado un proceso que tuvo que fundamentarse en la desaparición de 2 jóvenes universitarios. Ellos son los que dieron el punto final de una serie de actitudes y de acciones corruptas, de acciones inaceptables del cuerpo de policía anterior. Vamos a hablar de eso, del anterior, porque esperamos que después de esto la oficialidad que ha quedado sea correcta. Entonces, si se ha despertado esta confrontación tan aguda, yo creo que empezando por el presidente de la República tiene que poner atención. Esto no es asunto de dar declaraciones ligeras, de hablar de una legalidad que podría ser ilegal y sobre todo podría ser inconstitucional.
son demasiadas las observaciones que se hacen a nivel internacional sobre la efectividad de los polígrafos, que es el punto toral de la controversia, es el polígrafo. Y otra cosa es que tenemos que entender, y esta es una tesis que yo he venido desarrollando desde el principio de la crisis, es que quienes saben perfectamente bien quiénes son los policías que no deben estar ahí, son los mismos policías. Sí. Nosotros hemos creado instituciones, organismos, instrumentos de fuera de la policía que son totalmente desconocedores de lo que ocurre adentro, que no tienen los antecedentes, sino que se basan más que todo en especulaciones correctas. No estoy hablando de que están equivocados, no. Pero a eso ha llegado la metodología que se ha empleado, a tener que especular sobre todo. Al igual que la población tiene que especular. Nosotros ahora estamos especulando sobre quién tiene la razón en estos dos bandos. Y esto no debería ser así. Aquí solo debería haber un solo bando. Y es el bando del fortalecimiento de la depuración y el fortalecimiento de nuestros órganos de vigilancia y de seguridad. Sí, y bueno, y también está la opinión la semana pasada Matías Funes, que él es el miembro de la Comisión para la Defensa del país, de promoción de la defensa y seguridad del país, y mencionaba que él desconfiaba de estas pruebas en el sentido que considera que debió hacerse de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como se está haciendo, es decir, debía iniciarse o haberse iniciado con el director de la policía para abajo, o sea, desde los máximos del alto mando hacia al mando más bajo, y se está haciendo de abajo para arriba y considera que eso también le genera desconfianza. ¿Cómo valora pues todo este proceso que se dio? ¿Debió iniciarse con el propio Tigre Bonilla quizá? En Latinoamérica un presidente que entró en posición le dijo en la cena de celebración de todos sus invitados: a mis amigos todo, y a mis enemigos la ley. Creo que esas frases tan terribles de alguien que ha quedado para la historia se sigue repitiendo en Latinoamérica, ¿no? Si vamos a dar la ley, es para todos. Y si vamos a hacer una situación de que esto va a ayudar a medir el grado de confianza con todo, entonces lo primero que queríamos de hacer, todas las personas que toman decisiones y las que las ejecutan en función de esas decisiones. Pero definitivamente si se está volviendo un proceso selectivo, inquisidor, de ejecución, de buscar chivos expiatorios, la vamos a pagar caro, caro. Y acuérdense en esta mañana, los hondureños. Podemos entrar a un proceso en el cual sea parecido al de Ecuador, cuando el presidente Correa tuvo un levantamiento policial, que fue neutralizado porque la Fuerza Armada de Ecuador es superior numéricamente a la policía. Y pudimos ver en ese tiempo cómo se enfrentaron lamentablemente a tiro limpio, policías en rebeldía y militares ejecutando una acción de tipo pro-presidente. Yo no espero llegar a eso, pero estas crisis siempre hay gente que lleva agua a su molino. Y si no tengo todas las piezas para implementar cambios que son sumamente susceptibles al interior de mucha gente y no tengo la capacidad de poderlo controlar, se me puede armar un anarquismo dentro de alguna organización, y como en el país hemos aprendido a ir en anarquismo institucionalizado, creo que hay alguien que está haciendo cálculos fríos, pero que no se confíe, porque definitivamente este encubamiento de crisis no va a traer nada bueno al país. Fíjese que estamos a las puertas de entrar a lo que son las elecciones internas de los partidos tradicionales y uno de reciente llegada. ¿Cómo va a estar el ambiente referente a eso? ¿Quién va a poder custodiar acerca de eso? También estamos teniendo lo que es una OEA débil. Ya la OEA anunció en esta semana que los observadores que iba a tener en Nicaragua va a disminuir
la cantidad para las elecciones municipales que se van a dar ahorita también en noviembre. Entonces, instituciones que están vigilando por la democracia en toda su esencia para que el proceso electoral se haga como corresponde, se están debilitando, no solamente afuera, sino que también adentro. Y ojo ahí con respecto a ello, pues, porque en definitiva, al final, quien puede pagar los platos rotos no es el dueño de la tienda, generalmente es el más pobre que se le pasa la factura. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a continuar siendo más pobres y vamos a ver ricos más ricos, y eso no es bueno con respecto a si queremos desarrollarnos como país. Sí, pero vamos a una nueva pausa. Al regresar, pues ya abordaremos ya eso, el plano político de cara a las próximas elecciones primarias a desarrollarse apenas el 18 de noviembre. ¿Cuál será el escenario social del país y también las expectativas de este proceso que debe ser garantizado con transparencia, que puede pues ayudar a la democracia o puede dañarla significativamente dependiendo de cómo se desarrolle el proceso? Algunos inclusive analizan el tema del magisterio, que esperan no se prolongue hasta las elecciones porque también puede ser disuasivo para un entorno social no muy estable para poder desarrollar estas elecciones de manera tranquila. Vamos a la pausa y regresamos con Olvan Valladares y Omar Andrés García aquí en Primer Plano. Proceso irreversible. Lo único es que es un proceso sujeto a leyes, y si los jueces dijesen en algún momento que nosotros hemos excedido nuestras funciones o no hemos actuado con apego a derecho, pues ese es, en el Estado de Derecho los jueces dicen la ley. Que hay una ley, que hay resultados, que hubo unas... Su derecho se considera que sus derechos constitucionales han sido violentados. Las evaluaciones del polígrafo son el tema en conflicto, donde se alega que dichos resultados no deben poner en picada la trayectoria profesional de un oficial de la policía. Y las pruebas de polígrafo no son confiables. Nosotros, los oficiales de policía que estamos dentro de la institución, nos conocemos perfectamente. Incluso mi general Bonilla nos conoce perfectamente. Y él sabe que esas pruebas del polígrafo no son concurrentes y que han perdido las pruebas de polígrafo muchos oficiales valiosos de la institución. Sin embargo, la sociedad civil respalda el camino que inició la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Este es un Policía Nacional y los altos oficiales que han sido depurados de la institución a través de la prueba de confianza. Hoy la guerra no ha cesado. ¿Quién me garantiza a mí que Aldo Oliva Rodríguez, que hace 10 o 12 años investigó al general Bonilla y que todavía están ahí, voy a pasar ese polígrafo? Pero el titular del Ejecutivo ha salido a la luz pública advirtiendo a los policías en rebeldía que la determinación no debe intranquilizarlos. Esto no debe inquietar a nadie más, que si alguien siente que le violentan su derecho, pues tiene el derecho, como que cualquier ciudadano, de ir ante la instancia judicial y pedir que la Corte le restituya